2:11 de la tarde. Escuchemos al premier Juan Jiménez. Por su disposición, por el hecho de haber venido al Palacio de Gobierno, de poder tener este encuentro y, por supuesto, como hemos señalado en la reunión del día de hoy, continuar dialogando, continuar conversando para poder incorporar la matriz de trabajo, la matriz de política, con coincidencias con todos los partidos políticos que están viniendo a dialogar con el gobierno. Creo que es la mejor manera de poder encontrar las soluciones y las propuestas para el país. Le agradezco muchísimo, doctor García. Bueno, palabras del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, quien saluda en estos momentos al exmandatario Alan García Pérez, acompañado de los representantes del Partido Aprista Peruano, al término de esta reunión que se ha prolongado por 2 horas aproximadamente. Va a hablar en estos momentos el exmandatario Alan García Pérez sobre los alcances en la que se ha desarrollado esta reunión. Queremos agradecer mucho al primer ministro que al comenzar el tercer año de gobierno inicia un proceso de diálogo con las fuerzas políticas que estamos seguros será productivo e impulsará las posibilidades de nuestra patria. Los aquí presentes, miembros del Partido Aprista y amigos ministros independientes que formaron parte del equipo de gobierno 2006-2011, hemos concurrido porque sabemos que el propósito de este diálogo es promover la unión y recobrar y retomar la confianza que el país necesita para enfrentar los problemas que se ha mencionado por altos miembros del Poder Ejecutivo. Durante más de 2 horas hemos traído nuestras propuestas concretas para dar sentido productivo a este diálogo y hemos focalizado nuestras intervenciones, especialmente de los señores exministros de Economía, de Energía y de Transporte, en el tema de cómo acelerar las inversiones, cómo crear más empleo, cómo mejorar los ingresos de las familias del Perú y cómo fomentar el trabajo de los gobiernos descentralizados. Y hemos entregado 2 documentos al señor primer ministro. El primero, uno que sintetiza todos los planteamientos que se han hecho en cada una de las obras en las que se han planteado alternativas. Y el segundo, un proyecto de decreto de urgencia con el que pensamos contribuir a que se ponga solución inmediata a la preocupación de millones de peruanos, trabajadores independientes, menores de 40 años, para los que se señaló un pago por pensión de hasta 13%. Este decreto de urgencia, cuyo proyecto hemos presentado, nos parece la mejor forma en el día de poner fin a la angustia que muchísimos peruanos tienen por tener que hacer pagos adicionales que disminuyen su economía y disminuyen su consumo. Y el señor primer ministro ha recibido este proyecto de decreto de urgencia que estoy seguro transmitirá al Consejo de Ministros que está reunido en este momento. Este proyecto se lo entregaremos a ustedes también en copia dentro de unos momentos. Quisiera dar breve lectura a este documento para conocimiento de todos los peruanos. Es el diálogo por el Perú al que asistimos y nuestras propuestas tienen por propósito impulsar el crecimiento, la educación y la seguridad ciudadana. Al diálogo iniciado, el Partido Aprista y los ministros independientes que colaboraron en su gobierno acudimos para promover la unión y la confianza del país, aportando las siguientes propuestas y medidas concretas. En el campo de la economía y la inversión, para retomar el crecimiento anual del 8%, atraer 30.000 millones de inversión adicional, crear 2 millones de empleos, fortalecer las pymes
y lograr la reducción de la pobreza hasta el 15% en el 2016, objetivos para los cuales es necesario, primero, recuperar la confianza y la credibilidad de los inversionistas por un firme compromiso con el modelo económico y mayor velocidad en los trámites, sin riesgo de medidas estatistas. Facilitar el pago tributario sin prejuicios negativos, crear más salas en el Tribunal Fiscal y agilizar la devolución de los impuestos retenidos y saldos a favor de los contribuyentes. Además, dejar sin efecto la contribución forzosa de los trabajadores independientes, para lo cual entregamos un proyecto de decreto de urgencia, como lo he mencionado. En segundo lugar, requerimos promover activamente las exportaciones. Durante nuestro gobierno, las exportaciones se triplicaron, pasando de 17.000 millones a 46.000 millones. Requerimos continuar a esa velocidad y en ese camino. Y debemos, para ello, acelerar la entrega del drawback y crear la figura del exportador calificado para devolver en 5 días el saldo a favor y el drawback. Reducir a la mitad los plazos de instituciones básicas para las exportaciones, como son DIGESA, SENASA, INIA y el Instituto Tecnológico Pesquero, e iniciar la tercerización de sus servicios, que es posible y que está legalmente establecida, ampliando también la ventanilla única de comercio exterior y el programa Exporta Fácil. Además, desgravar de impuesto general a las ventas todos los servicios logísticos ligados a la exportación y restituir un régimen tributario que facilite la exportación de servicios y que fue derogado por el actual gobierno. En tercer término, acelerar los proyectos de inversión pública, lo cual es de enorme importancia en este momento como señal también para el sector privado e inversionista. Pero acelerar los proyectos en el plazo impostergable de 6 meses, mediante concesiones, asociaciones con el sector privado o APPs, e iniciar en 180 días los 500 proyectos que ya están presentados para el esquema Obras por Impuestos. Hacerlo con operadores más eficientes y con una nueva proinversión para ejecutar las siguientes obras, que han sido tratadas pormenorizadamente en estas 2 horas de conversación. En transporte, para las concesiones que ya están otorgadas y en marcha, hemos propuesto el adelanto de las inversiones mediante adendas específicas y aceleración de los procesos. En el caso del tramo carretera Chincha-Ica, innecesariamente detenido, la segunda pista y terminal del aeropuerto internacional, el muelle de Minerales, los terminales portuarios de Yurimaguas y Paita, y los puertos de Paita y el sur y norte del Callao. Solo acelerando esas inversiones de estos contratos que ya existen, podríamos adelantar recursos por 1.800 millones de dólares en los próximos meses. Para las concesiones en proceso que aún no se han otorgado, hemos propuesto la aceleración de los trámites sin postergaciones, como se viene haciendo, y la modalidad de concurso-oferta a precios unitarios para la línea 2 del metro de Lima-Callao, los 5 tramos de la carretera longitudinal de la Sierra y para el aeropuerto de Chinchero en el Cusco, obras en las que, actuando con velocidad, podríamos adelantar inversiones por 5.000 millones para los próximos 3 años. Y además, hemos planteado el relanzamiento del proyecto Perú con pavimento económico y mantenimiento por 5 años para los 14 corredores que están listos en ingeniería por 2.000 kilómetros que están aún pendientes de inversión.
Y también acelerar la red de caminos vecinales, asignando para ello más recursos a los gobiernos descentralizados. Hemos conversado también sobre el campo de energía, donde el exministro ha expuesto la urgente necesidad de la ampliación del ducto de Camisea, porque Lima y el centro del Perú necesitan tener seguridad energética. Acelerar el gasoducto surandino, donde tenemos un retraso de 2 años, y el nodo energético del sur y el proyecto petroquímico del sur también. Además, debemos lanzar de inmediato un concurso para la generación de 2.000 megavatios hidroeléctricos. Estamos corriendo contra el tiempo y a partir del año 2016 y hasta el 2020 podríamos tener carestía de recursos eléctricos si es que no iniciamos de inmediato la convocatoria de las empresas privadas que con sus recursos pueden hacer nuevas hidroeléctricas. Y hemos mencionado que existen cientos de proyectos de electrificación rural en los que todavía hay demasiada lentitud. Y hablamos con autoridad, porque en los 5 años de nuestro gobierno se hicieron 15.000 pueblos, llevándoles por primera vez electricidad a 3.500.000 peruanos. En infraestructura agraria se ha mencionado los grandes proyectos de inversión que deben ser destrabados ya y terminados al 2021. Maquisihuas, Alto Piura 1, Chavimochic 3, Puyango Tumbes, Chinecas 2, Tambo Caracocha y la desviación del río Pisco a Villacurí, etc. Todos estos proyectos que pueden hacerse por obra pública o mediante asociaciones público-privadas, tienen que ser puestos de inmediato y sin dilaciones. Para cada una de estas obras que necesita medidas específicas, hemos comprometido y ofrecido la contribución de nuestros técnicos para salir de los problemas jurídicos que a veces se presentan. Finalmente, hemos planteado una urgente compensación de recursos para las regiones que perdieron con el nuevo esquema de imposición minera, pues con este se han recentralizado los recursos. El nuevo esquema tributario puesto en marcha solo aumentó la tributación minera en 375 millones de soles y no en 3.000 millones como se había prometido. Y las regiones han perdido ingresos porque el nuevo esquema de regalías recaudó 709 millones menos. Y como son deducibles del impuesto a las rentas, las regiones perdieron 415 millones por menor canon en beneficio al gobierno central. Y hemos recibido felizmente como respuesta que se va a poner en marcha un programa de compensación hasta por 500 millones para los municipios que vieron disminuidos sus ingresos. No podíamos dejar de hablar de temas como el campo educativo, indesligable del crecimiento y de la inversión a largo plazo. Y hemos reiterado nuestras propuestas del 20 de junio pasado en cuanto a las metas de aprendizaje al 2016, proponiendo el reinicio de la capacitación anual de 35.000 profesores y el nombramiento de 20.000 profesores mediante evaluaciones rigurosas. Además, la incorporación en los siguientes 12 meses de 30.000 maestros de la segunda a la octava escala magisterial. Y finalmente, evaluar, seleccionar y capacitar a 20.000 directores y subdirectores, retomando también el plan lector en las escuelas. Hemos propuesto, además, relanzar el programa de mantenimiento preventivo de locales escolares con 400 millones anuales, como se hizo en todos los años de nuestro gobierno. Reiniciar el programa de colegios emblemáticos con equipamiento moderno, ahora que el Ministerio Público ha determinado que no hubo nada extraño en su ejecución, así como establecer en cada región una institución de excelencia
teniendo como ejemplo al Colegio Mayor. Y para terminar, en el campo de la seguridad ciudadana, donde afortunadamente el Acuerdo Nacional ha comenzado a hacer un trabajo de concertación y el actual ministro del Interior ha convocado a los anteriores ministros de otros gobiernos, consideramos que este tema es indesligable de la inversión y hemos propuesto una mayor asignación de recursos y apoyo legal a la acción de la Policía Nacional y como urgente propuesta aprovechar la Ley de Servicios de la Seguridad Privada, vinculando de inmediato a los 80.000 miembros de estas empresas sus comunicaciones, transportes y videovigilancia con la acción diaria de la Policía Nacional y el Serenazgo. Finalmente, hemos propuesto que se utilicen ya todos los medios que han sido retenidos gracias a la ley de pérdida de dominio y que están valorados en 500 millones. Bienes que fueron antes de los narcotraficantes y que continúan deteriorándose y perdiendo valor. Su valor de venta debe ser utilizado para la lucha contra la criminalidad organizada. Y debemos mejorar la obra policial y las comisarías, aprovechando la oferta de empresas que quieren hacer obras por impuestos, pagar sus impuestos, mejorando y construyendo comisarías para la policía, cosa que podría hacerse en 500 localidades. Todo esto y temas adicionales lo hemos planteado al señor primer ministro. Hemos dejado naturalmente nuestro saludo al presidente de la República, en cuya casa estamos, y al presentar todas estas propuestas y ratificar su disposición para ayudar a su ejecución sin pedir a cambio ningún cargo, el Partido del Pueblo y quienes fueron sus más altos funcionarios cumplen con su deber respecto al país. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido la voz del expresidente Alan García Pérez, quien ha dado a conocer las propuestas que han alcanzado al Ejecutivo, una serie de propuestas, entre ellas dio a conocer una que alcanza a reducir la pobreza. También habló de una propuesta referida al pago de los aportes de los trabajadores independientes a las AFP. Se retira en estos momentos ya de una de las instalaciones de Palacio de Gobierno el expresidente Alan García, acompañado de los otros representantes del Partido Aprista Peruano que también participaron en esta reunión con el jefe del gabinete ministerial, Juan Jiménez Mayor. Regresamos a estudios. Muchas gracias, Walter, por los detalles. Entonces, escuchábamos al expresidente Alan García tras reunirse un poco más de 2 horas con el premier Juan Jiménez, con los detalles y la continuación además de la entrevista al economista Alejandro Indacochea. Volvemos después de los titulares. Me informan justamente que tenemos la información en vivo desde Palacio de Gobierno. Walter Neira en la información. Va a tomar la palabra entonces el premier Juan Jiménez. Señores periodistas, buenas tardes. Acaba de culminar el Consejo de Ministros número 159. Queremos dar cuenta de lo tratado en el mismo. Hemos aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia en los distritos de Ubinas, Chojata, Yoque, Yunga, Matalaque, Puquina y Uchuña en la provincia de General Sánchez Cerro y en los distritos de Carumas y San Cristóbal de la provincia de Mariscal Nieto en el departamento de Moquegua. Esto atendiendo a la situación de las heladas que se está presentando en el sur del país. Por supuesto, esto va a significar una atención inmediata del gobierno central para mitigar las consecuencias de este fenómeno climatológico que se viene presentando y que después de 10 años se ha nuevamente presentado en el país. También hemos aprobado 4 solicitudes de extradición a diversos países, a Alemania, a Italia, a Venezuela, a Ecuador, a efectos de poder cumplir con los mandatos de la Corte Suprema de Justicia. De igual manera, el día de hoy hemos recibido el informe del fortalecimiento del marco macroeconómico fiscal del país
Esta es una iniciativa que ha traído el Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de que este marco macrofiscal pueda ser fortalecido. De igual manera, el ministro dará cuenta sobre la iniciativa relacionada al canon que están esperando muchas regiones del país. De igual manera, se ha aprobado el proyecto de ley que con carácter de urgencia se va a remitir esta misma tarde al Congreso de la República en relación a el tema de los afiliados independientes a las AFPs. Es una propuesta de modificación de la ley 29.903 que estaremos presentando, repito, el día de hoy al Congreso. Además, se ha aprobado, y quisiera también resaltar esta noticia, la política integral de remuneraciones del sector salud, que involucra la reforma, el inicio de la reforma de la salud pública en el país, con el mejoramiento de las remuneraciones, con la instalación de una política de remuneraciones distinta que agrupa, reiteramos, las más de 500 conceptos remunerativos que existían antes y que reordena la planilla de más de 100.000 trabajadores del sector salud en todo el país. De igual manera, hemos aprobado una ley de prestaciones complementarias de salud, un decreto legislativo que saldrá publicado en los próximos días en el Diario Oficial El Peruano. Muy bien, voy a dejar al ministro de Economía para que nos informe los temas de su sector. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes a todos. Quisiera empezar por lo último que ha hecho el Premier. El día de hoy mismo, por la tarde, se está enviando un proyecto de ley con carácter de urgencia donde se perfecciona ámbitos de la afiliación de los trabajadores independientes al sistema privado de pensiones y al sistema nacional de pensiones. Quisiera, antes de comentar los cambios, es que queden dos ideas centrales de fondo. Nuestro país es uno en el cual los adultos mayores de 65 años no tienen una pensión en la vejez. Solamente 25% tiene cobertura y 75% no lo tiene. Por lo tanto, el fin de la reforma es justamente asegurar, especialmente a aquellos que tienen capacidad de contribuir, una pensión digna para que evite la vejez. Y lo otro es recordar que la población mayor se está envejeciendo en nuestro país. Hoy en día, de la población peruana, un 9% es mayor de 65 años. Y este porcentaje en los siguientes 30 años se va a duplicar a más del 18% de la población. Por lo tanto, es urgente que el Gobierno Nacional pueda brindar soluciones de largo plazo, especialmente en temas de protección social a segmentos de la población vulnerables como pueden ser los ancianos. En este sentido, y recogiendo los comentarios que han habido de expertos y el sentir de la población que puede haber sido afectada, se presentará un proyecto de ley que modifica la obligatoriedad de los trabajadores independientes en el siguiente sentido. Uno es que los trabajadores van a poder seguir aportando voluntariamente al sistema privado o al sistema público y que la obligatoriedad comienza a regir a partir del 1 de agosto del 2014. Vale decir, hay un año para poder adecuarse, poder planificar, que el Estado asimismo provea la información que se requiera para una toma de decisión tan trascendental como puede ser la planificación del ahorro para la vejez. Y lo segundo es que se plantea hacer extensiva la gradualidad para todos los trabajadores independientes al margen del nivel de ingresos que tengan. Obviamente se establece ya una gradualidad que empieza con un aporte de 2,5% en el caso del sistema privado de pensiones el primer año y sube a 5% el segundo año, 7,5% el tercer año, hasta llegar a 10% en el cuarto año, esto es en el caso del sistema privado de pensiones. Igual va a haber una gradualidad similar en el caso de la afiliación a la ONP, al sistema público. Quisiera también ser muy tajante en negar cualquier doble aporte que pueda haber habido. Está prohibido por ley cualquier aporte a cualquier sistema previsional
respondiendo un poquito a la preocupación de que suboficiales de las Fuerzas Armadas han estado obligados a aportar tanto a un sistema previsional, sea la AFP o ONP, en adición al aporte que hacen a la Caja Policial de Pensiones Policial Militar. Vamos a llevar adelante una campaña informativa muy agresiva y esperamos que en este periodo de tiempo los trabajadores independientes puedan afiliarse a este sistema y repito, el beneficio es no solamente una pensión en la vejez, sino poder desde ya tener un seguro que pueda ayudarlos a su familia en caso caigan en situación de invalidez o fallezcan, y también cubrir los gastos de sepelio y luto. Esta norma se va a mandar al Congreso de la República esta misma tarde para su rápida discusión. Asimismo, quisiera comentarles de que se ha comenzado el estudio de una nueva ley de responsabilidad y transparencia fiscal en el país, que creemos que es muy importante renovar nuestro marco macrofiscal de cara a los retos que tiene el país hacia adelante. Recordemos que desde hace más de una década rige un conjunto de reglas fiscales que han sido muy exitosas en hacer el país de hoy un país solvente, un país que tiene grado de inversión, que tiene bajos niveles de deuda pública, pero es un país que también ha duplicado su nivel de inversión pública en la última década, un país que ahora tiene una tasa de crecimiento el doble de lo que tenía hace una década y que por lo tanto requiere modernizar su marco de reglas fiscales. Los componentes más importantes, es una discusión que ha empezado en el Consejo de Ministros y próximamente se enviará un proyecto de ley al Congreso para su discusión, tiene que ver con hacer el gasto mucho más predecible y desvincularlo de los ciclos de materias primas. Como hemos visto, este ha sido un problema que ha afectado a las regiones que han sufrido una merma en el canon por una reducción en los precios, que son variables que no controlamos, son variables volátiles que pueden subir o bajar abruptamente, y la idea es poder tener un marco de mayor predecibilidad de los ingresos que permitan garantizar las inversiones y el gasto del gobierno con una visión multianual. Esto evidentemente pasa también por mejorar las reglas que rigen a los gobiernos subnacionales, donde se ha evidenciado que hay una sobreregulación que ha terminado en el incumplimiento, y se pretende simplificar este marco de reglas fiscales a los gobiernos subnacionales, eso sí, velando por un mayor cumplimiento de las mismas. Dos aspectos adicionales que se han discutido en el Consejo de Ministros han sido formas de poder mejorar el fondo de estabilización fiscal, el manejo de los activos que tenemos, que ha acumulado el Estado peruano al día de hoy, que suman más de 8.000 millones de dólares, cómo poder rentabilizarlos y cómo mejorar el manejo único del Tesoro. Y todo esto a un manejo mucho más transparente de rendición de cuentas, de cuentas de mayor transparencia en la información, los supuestos que se utilizan, y que la población sepa cómo se formulan los presupuestos del país. De hecho, de acá vamos al Congreso de la República para poder presentar proyecto de ley de presupuesto para el año 2014. Ha sido una discusión importante que también ha incluido, como mencionó el presidente del Consejo de Ministros, una iniciativa para poder estabilizar los recursos del canon, planteando un proyecto por el cual se cree un fondo de estabilización de los recursos del canon para los gobiernos locales y regionales que dependen de este recurso que es volátil, tanto minero como otros tipos de cánones especialmente asociados a industrias no renovables y algunas renovables. Este proyecto va a ser discutido, va a ser socializado con los actores relevantes, y acá la idea, similar a la que expresé anteriormente, es dar mayor predecibilidad a los proyectos de inversión y al cierre de brechas que tanto se requiere en nuestro país. Es una iniciativa muy importante y se enmarca dentro de un trabajo de una comisión de expertos independientes que han venido trabajando ya hace más de un año, asesorando al Ministerio de Economía y Finanzas, y vamos a tener una discusión amplia sobre esta temática en el Congreso de la República a partir de las próximas semanas.
RPP Noticias, en transmisión en directo. El uso de la palabra ahora para la ministra de Salud, Midori de Javis. La aprobación del decreto legislativo que regula la política integral de remuneraciones del personal de salud al servicio del Estado. Como ha sido de conocimiento público, el Congreso de la República ha otorgado facultades al Ejecutivo y al Ministerio de Salud para legislar en materia de la reforma de salud, y es con este primer decreto legislativo que iniciamos el conjunto de normas que estamos seguros transformarán en el corto y mediano plazo el sector salud en el Perú. Con este decreto legislativo estamos estableciendo una política de remuneraciones. Lo que hemos encontrado en términos de remuneraciones ha sido más bien un conjunto de normas múltiples, sin una orientación necesariamente muy clara respecto a los objetivos que debemos alcanzar en el sector salud, que es una mejor salud de la población y un servicio más equitativo, más eficiente y más al acceso de la población. Esta política remunerativa busca alinear efectivamente los incentivos remunerativos del personal hacia esos grandes objetivos del sector salud, reconociendo la necesidad de ir cerrando la brecha remunerativa, remuneraciones que han estado retrasadas en el pasado y que en el marco de un país que crece y establece nuevas reglas fiscales busca ir cerrando en el futuro. Esto es un reconocimiento al valor, a la importancia del personal de salud que trabaja para el Estado. También busca hacer equitativas las remuneraciones respecto a las personas que trabajan en el interior del país. Lo que hemos encontrado eran unas remuneraciones que estaban sesgando, digamos, los beneficios a favor de la capital de la República, de las capitales de algunas regiones, en detrimento de un esforzado equipo de trabajo que realiza labores en el interior del país. Esto se ha corregido, se va a seguir corrigiendo y introduce un elemento de equidad en el servicio muy importante. También nos parece importantísimo resaltar que la ley, el decreto legislativo, trae una serie de bonificaciones que permiten premiar el esfuerzo por ir a trabajar a zonas alejadas y de fronteras. Bueno, es la voz de la ministra de Salud, Midori de Javis, dando algunos alcances de lo aprobado en lo que concierne a su portafolio. Previamente, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, ha confirmado que esta misma tarde el Ejecutivo enviará al Congreso de la República para su aprobación un proyecto de decreto de urgencia que va a perfeccionar el aporte de los trabajadores independientes a las AFP y ONP. Ha indicado que el fin de la reforma busca asegurar la vejez digna. Señaló que este proyecto busca modificar la actual norma que entrará en vigencia en agosto del próximo año. Igualmente ha señalado que para ese efecto se va a llevar a cabo una campaña informativa bastante insistente para que la población, específicamente los trabajadores independientes, tengan un mayor conocimiento sobre dichos aportes que justamente han sido suspendidos en estos momentos. Antes el presidente del Consejo de Ministros dio algunos detalles también sobre la declaratoria de emergencia en la región Moquegua. Estamos en estos momentos ya para finalizar esta conferencia de prensa. El premier Juan Jiménez Mayor da algunos alcances al respecto. No poder atender las respuestas. Nos vemos en el Congreso. Permiso. Muchas gracias. Bueno, entonces se disculpa de dar algunas respuestas a algunas interrogantes que se tenían ya planteadas aquí en la prensa, porque se retira en estos instantes hacia la sede del Palacio Legislativo, acompañado del ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y de la ministra de Salud, Midori de Javis. Con esta información regresamos a estudios. Muchas gracias, Walter Neira, por esta información desde Palacio de Gobierno. Y a las 2:56 tenemos una alerta informativa, es lo que está ocurriendo entonces en los Estados Unidos. Todos saben. Muy buenas tardes, bienvenidos al avance informativo de TV Perú Noticias. Nos trasladamos en vivo a la sede de la PCM, nueva sesión del Consejo de Ministros. Omar Figueroa, buenas tardes, adelante. Nicolás, escuchamos al presidente del Consejo de Ministros luego de esta sesión. El estado de emergencia en los distritos de Ubinas,
Chojata, Yoque, Yunga, Matalaque, Puquina y Uchuña en la provincia de General Sánchez Cerro y en los distritos de Carumas y San Cristóbal de la provincia de Mariscal Nieto en el departamento de Moquegua. Esto atendiendo a la situación de las heladas que se están presentando en el sur del país. Por supuesto, esto va a significar una atención inmediata del Gobierno central para mitigar las consecuencias de este fenómeno climatológico que se viene presentando y que después de 10 años se ha nuevamente presentado en el país. También hemos aprobado 4 solicitudes de extradición a diversos países, a Alemania, a Italia, a Venezuela, a Ecuador, a efectos de poder cumplir con los mandatos de la Corte Suprema de Justicia. De igual manera, el día de hoy hemos recibido el informe del fortalecimiento del marco macroeconómico fiscal del país. Esta es una iniciativa que ha traído el Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de que este marco macrofiscal pueda ser fortalecido. De igual manera, el ministro dará cuenta sobre la iniciativa relacionada al canon que están esperando muchas regiones del país. De igual manera, se ha aprobado el proyecto de ley que con carácter de urgencia se va a remitir esta misma tarde al Congreso de la República en relación a el tema de los afiliados independientes a las AFPs. Es una propuesta de modificación de la Ley 29.903 que estaremos presentando, repito, el día de hoy al Congreso. Además, se ha aprobado, y quisiera también resaltar esta noticia, la política integral de remuneraciones del sector salud, que involucra la reforma, el inicio de la reforma de la salud pública en el país, con el mejoramiento de las remuneraciones, con la instalación de una política de remuneraciones distinta que agrupa, reiteramos, las más de 500 conceptos remunerativos que existían antes y que reordena la planilla de más de 100.000 trabajadores de sector salud en todo el país. De igual manera, hemos aprobado una ley de prestaciones complementarias de salud, un decreto legislativo que saldrá publicado en los próximos días en el Diario Oficial El Peruano. Muy bien, voy a dejar al ministro de Economía para que nos informe los temas de su sector. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes a todos. Quisiera empezar por lo último que ha dicho el Premier. El día de hoy mismo, por la tarde, se está enviando un proyecto de ley con carácter de urgencia donde se perfecciona ámbitos de la afiliación de los trabajadores independientes al sistema privado de pensiones y al sistema nacional de pensiones. Quisiera, antes de comentar los cambios, es que queden 2 ideas centrales de fondo. Nuestro país es uno en el cual los adultos mayores de 65 años no tienen una pensión en la vejez. Solamente 25% tiene cobertura y 75% no lo tiene. Por lo tanto, el fin de la reforma es justamente asegurar, especialmente a aquellos que tienen capacidad de contribuir, una pensión digna para que evite la vejez. Y lo otro es recordar que la población mayor se está envejeciendo en nuestro país. Hoy en día, de la población peruana, un 9% es mayor de 65 años. Y este porcentaje en los siguientes 30 años se va a duplicar a más de 18% de la población. Por lo tanto, es urgente que el Gobierno Nacional pueda brindar soluciones de largo plazo, especialmente en temas de protección social a segmentos de la población vulnerables como pueden ser los ancianos. En este sentido, y recogiendo los comentarios que han habido de expertos y el sentir de la población que puede haber sido afectada, se presentará un proyecto de ley que modifica la obligatoriedad de los trabajadores independientes en el siguiente sentido. Uno es que los trabajadores van a poder seguir aportando voluntariamente al sistema privado o al sistema público y que la obligatoriedad comienza a regir a partir del 1 de agosto del 2014. Vale decir, hay un año para poder adecuarse, poder planificar, que el Estado asimismo provea la información que se requiera para una toma de decisión tan trascendental como puede ser la planificación del ahorro para la vejez.
Y lo segundo es que se plantea hacer extensiva la gradualidad para todos los trabajadores independientes al margen del nivel de ingresos que tengan. Obviamente se establece ya una gradualidad que empieza con un aporte de 2,5% en el caso del sistema privado de pensiones el primer año y sube a 5% el segundo año, 7,5% el tercer año, hasta llegar a 10% en el cuarto año. Esto es en el caso del sistema privado de pensiones. Igual va a haber una gradualidad similar en el caso de la afiliación a la ONP, al sistema público. Quisiera también ser muy tajante en negar cualquier doble aporte que pueda haber habido. Está prohibido por ley cualquier aporte a cualquier sistema previsional, respondiendo un poquito a la preocupación de que suboficiales de las Fuerzas Armadas han estado obligados a aportar tanto a un sistema previsional, sea este la AFP o ONP, en adición al aporte que hacen a la Caja Policial de Pensiones Policial Militar. Vamos a llevar adelante una campaña informativa muy agresiva y esperamos que en este periodo de tiempo los trabajadores independientes puedan afiliarse a este sistema y, repito, el beneficio es no solamente una pensión en la vejez, sino poder desde ya tener un seguro que pueda ayudarlos a su familia en caso caigan en situación de invalidez o fallezcan y también cubrir los gastos de sepelio y luto. Esta norma se va a mandar al Congreso de la República esta misma tarde para su rápida discusión. Asimismo, quisiera comentarles de que se ha comenzado el estudio de una nueva ley de responsabilidad y transparencia fiscal en el país, que creemos que es muy importante renovar nuestro marco macrofiscal de cara a los retos que tiene el país hacia adelante. Recordemos que desde hace más de una década rige un conjunto de reglas fiscales que han sido muy exitosas en hacer el país de hoy un país solvente, un país que tiene grado de inversión, que tiene bajos niveles de deuda pública, pero es un país que también ha duplicado su nivel de inversión pública en la última década, un país que ahora tiene una tasa de crecimiento el doble de lo que tenía hace una década y que por lo tanto requiere modernizar su marco de reglas fiscales. Los componentes más importantes, es una discusión que ha empezado en el Consejo de Ministros y próximamente se enviará un proyecto de ley al Congreso para su discusión, tiene que ver con hacer el gasto mucho más predecible y desvincularlo de los ciclos de materias primas. Como hemos visto, este ha sido un problema que ha afectado a las regiones que han sufrido una merma en el canon por una reducción en los precios, que son variables que no controlamos, son variables volátiles que pueden subir o bajar abruptamente, y la idea es poder tener un marco de mayor predecibilidad de los ingresos que permitan garantizar las inversiones y el gasto del gobierno con una visión multianual. Esto evidentemente pasa también por mejorar las reglas que rigen a los gobiernos subnacionales, donde se ha evidenciado que hay una sobreregulación que ha terminado en el incumplimiento y se pretende simplificar este marco de reglas fiscales a los gobiernos subnacionales, eso sí, velando por un mayor cumplimiento de las mismas. Dos aspectos adicionales que se han discutido en el Consejo de Ministros ha sido formas de poder mejorar el fondo de estabilización fiscal, el manejo de los activos que tenemos, que ha acumulado el Estado peruano al día de hoy, que suman más de 8.000 millones de dólares, cómo poder rentabilizarlos y cómo mejorar el manejo único del Tesoro. Y todo esto a un manejo mucho más transparente, de rendición de cuentas, de cuentas de mayor transparencia en la información, los supuestos que se utilizan y que la población sepa cómo se formulan los presupuestos del país. De hecho, de acá vamos al Congreso de la República para poder presentar proyecto de ley de presupuesto para el año 2014. Ha sido una discusión importante que también ha incluido, como mencionó el presidente del Consejo de Ministros, una iniciativa para poder estabilizar los recursos del canon, planteando un proyecto
por el cual se cree un fondo de estabilización de los recursos del canon para los gobiernos locales y regionales que dependen de este recurso que es volátil, tanto minero como otros tipos de cánones especialmente asociados a industrias no renovables y algunas renovables. Este proyecto va a ser discutido, va a ser socializado con los actores relevantes y acá la idea, similar a la que expresé anteriormente, es dar mayor previsibilidad a los proyectos de inversión y al cierre de brechas que tanto se requiere en nuestro país. Es una iniciativa muy importante y se enmarca dentro de un trabajo de una comisión de expertos independientes que han venido trabajando ya hace más de un año, asesorando al Ministerio de Economía y Finanzas, y vamos a tener una discusión amplia sobre esta temática en el Congreso de la República a partir de las próximas semanas. Muy buenas tardes. Tenemos el agrado de anunciar al país la aprobación del decreto legislativo que regula la política integral de remuneraciones del personal de salud al servicio del Estado. Como ha sido de conocimiento público, el Congreso de la República ha otorgado facultades al Ejecutivo y al Ministerio de Salud para legislar en materia de la reforma de salud, y es con este primer decreto legislativo que iniciamos el conjunto de normas que estamos seguros transformarán en el corto y mediano plazo el sector salud en el Perú. Con este decreto legislativo estamos estableciendo una política de remuneraciones. Lo que hemos encontrado en términos de remuneraciones ha sido más bien un conjunto de normas múltiples, sin una orientación necesariamente muy clara respecto a los objetivos que debemos alcanzar en el sector salud, que es una mejor salud de la población y un servicio más equitativo, más eficiente y más al acceso de la población. Esta política remunerativa busca alinear efectivamente los incentivos remunerativos del personal hacia esos grandes objetivos del sector salud, reconociendo la necesidad de ir cerrando la brecha remunerativa, remuneraciones que han estado retrasadas en el pasado y que en el marco de un país que crece y establece nuevas reglas fiscales busca ir cerrando en el futuro. Esto es un reconocimiento al valor, a la importancia del personal de salud que trabaja para el Estado. También busca hacer equitativas las remuneraciones respecto a las personas que trabajan en el interior del país. Lo que hemos encontrado eran unas remuneraciones que estaban sesgando, digamos, los beneficios a favor de la capital de la República, de las capitales de algunas regiones, en detrimento de un esforzado equipo de trabajo que realiza labores al interior del país. Esto se ha corregido, se va a seguir corrigiendo y introduce un elemento de equidad en el servicio muy importante. También nos parece importantísimo resaltar que la ley, el decreto legislativo, trae una serie de bonificaciones que permiten premiar el esfuerzo. El esfuerzo por ir a trabajar a zonas alejadas y de fronteras, el esfuerzo de trabajar en zonas de emergencia, el esfuerzo de desarrollar un nuevo modelo de atención basado en la salud familiar y comunitaria. También incentivos para atraer a especialistas hacia las provincias del país y acercar las especialidades básicas a las familias que lo necesitan, y incentivos claros para que podamos establecer indicadores de desempeño de nuestras organizaciones que, en caso de ser cumplidos estos indicadores, reciban los trabajadores que han contribuido a ello reciban un incentivo importante. Estos indicadores nos van a permitir recoger el sentir de la población respecto a las mejoras que se desean en el servicio de salud, y estamos seguros que en el marco de esta nueva política nos permitirán entrar en una senda de mejora de desempeño, de eficiencia y de equidad en nuestro sistema de salud, y a la vez valorar y revalorar la colaboración de todos nuestros trabajadores y reiterar la preocupación por el desarrollo personal y profesional de los mismos. Muchísimas gracias. Agradecemos su presencia. Tenemos que en este momento irnos rápidamente al Congreso de la República. Tenemos una sesión a las 3 de la tarde
Luego de la sesión haremos una rueda de prensa con ustedes para atender sus inquietudes. Lamentamos muchísimo en este momento no poder atender las respuestas. Nos vemos en el Congreso. Permiso. Muchas gracias. Bien, he escuchado entonces la conferencia que ha ofrecido el jefe del gabinete, Juan Jiménez Mayor, acompañado por 2 ministros de Estado, en torno a diversos temas. Se ha excusado de responder algunas consultas porque tiene también una actividad en el Congreso de la República. Retornamos a Estudios Centrales, Nicolás. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, va a fundamentar junto al ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, precisamente el presupuesto general de la República para el próximo año. La información, lógicamente, usted la va a tener aquí en nuestros avances informativos y a las 8 de la noche en la edición central de TV Perú Noticias bajo la conducción de Josefina Townsend. Siga nuestra programación. Permiso, buenas tardes.